Estamos estudiando el tema música, alabanza y adoración, y hemos descubierto muchas cosas lindas ya en su palabra, pero queremos continuar. Lo último que estuvimos viendo es cómo adorar en espíritu y en verdad. ¿Se recuerdan? Cómo adorar en espíritu y en verdad. Y citamos el famoso pasaje de Cristo con la mujer samaritana. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y empezamos a ver en primera instancia lo que es adorar en espíritu. Y dijimos que para ello necesitamos considerar dos cosas. La número uno, ¿qué significa adorar en espíritu? Y la siguiente, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo adorar en espíritu? Y estuvimos explicando que esa palabra espíritu es neuma, de donde viene la palabra neumático, y significa corriente de aire, respiración, brisa, soplo. Pero dijimos que esa palabra, muchos traductores no la traducen con mayúscula, sino con minúscula, porque a criterio de ellos, probablemente ellos piensan que se está refiriendo al espíritu humano vivificado. No puede estarse refiriendo a espíritus inmundos, que también se usa esa misma palabra, ¿entiende? Así que ellos lo ponen con minúscula, pero otros lo ponen con mayúscula. El punto es que estuvimos viendo ese detalle porque considero que es muy importante. El punto, hermanos, es que Dios quiere que nosotros adoremos en espíritu. En otras palabras, Él quiere que sea la nueva criatura en nosotros, en el espíritu, el que impulse la adoración y la alabanza, que no sea el alma. Porque cuando el alma lo hace, entonces estamos en la carne. Gloria al Señor. Eso fue lo que estuvimos viendo de último básicamente. Y después estuvimos viendo ya el punto número 2, cómo hacerlo, cómo adorar en espíritu. Y estuvimos citando 4 claves que el pastor Holmes nos presenta en su libro. Él dice que para adorar en espíritu debemos hacerlo con libertad, con gozo, con paz y con unidad. Así que estuvimos hablando un poquito acerca de estas claves: libertad, gozo, paz y unidad. En conclusión, dijimos que si estos 4 elementos están operando en nuestras vidas y en nuestras congregaciones, entonces debemos estar seguros que lo estamos haciendo correctamente, estamos adorando a Dios en espíritu. Pero dijimos que debíamos de tener mucho cuidado porque hay 2, enemigos que pueden estorbarnos y desviarnos del blanco, de la meta, del propósito de nuestra adoración en espíritu, que como sabemos es alcanzar la misma presencia manifiesta de Dios. Uno de estos enemigos, dijimos, es el formalismo, y el otro enemigo es el emocionalismo. Y pusimos esta presentación acá para que pudiéramos ver la tendencia del formalismo y la tendencia del emocionalismo. Cuando hay formalismo se omite la libertad y el gozo, y cuando hay emocionalismo se omite la paz y la unidad, y entonces nos desvían del asunto y no podemos dar en el blanco, que es alcanzar la presencia manifiesta de Dios. Estuvimos hablando ya sobre el formalismo
y vimos como gran parte de la iglesia ha caído en esa trampa de los ritos, de los patrones establecidos, rigurosos, que de alguna manera convierten los servicios en verdaderos desiertos, cultos secos totalmente. Y estuvimos viendo que no solo las iglesias tradicionales han caído en el formalismo cuando tienen esos programas bien rigurosos en sus cultos, sino aún las iglesias llenas del Espíritu, las iglesias pentecostales, también han caído en alguna medida también en el formalismo, y debemos tener cuidado porque eso nos desvía de la meta. Estuvimos viendo algunas sugerencias para evitar el formalismo y ahí nos quedamos. Y llegamos al punto ahora del emocionalismo, Gloria a Dios. El emocionalismo, hermanos, es el lado contrario al formalismo. Recordemos que las emociones, hermanos, como ya hemos estado viendo anteriormente, están en nuestra alma. Ciertamente, hermanos, Dios nos ha creado como seres emocionales. Dios mismo tiene emociones. Él se goza, pero también se enoja, ¿entiende? Pero el problema es que muchas veces esas emociones no están siendo impulsadas y reguladas por la nueva criatura, el espíritu vivificado, o no están siendo reguladas por el Espíritu Santo, sino que, si no están siendo reguladas por la nueva criatura o por el Espíritu Santo, sino por la carne, están siendo impulsadas por la vieja naturaleza, entonces, hermanos, ya estamos en un problema. Las emociones a las que me refiero son aquellas que pueden, hermanos, perturbar una reunión, pueden perturbar un culto. Aquellas emociones que distraen, aquellas emociones y situaciones hay veces que se dan en las iglesias que causan desorden. Muchas veces algunos hermanos o hermanas se salen del río en que está fluyendo el resto de la congregación y empiezan de alguna manera a darle rienda suelta a la carne en su emoción, ¿entienden? Y lo que provocan en el culto es confusión, distracción, desorden. Eso es lo que provocan. Y hermanos, debemos cuidarnos de esto. Pablo nos exhorta a fluir ordenadamente ahí en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 40. Pablo dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. También Pablo dice en el verso 33, siempre de 1 Corintios, que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. El emocionalismo, hermanos, lo que hace es que destaca, como vimos acá, destaca el emocionalismo, lo que hace es destacar la libertad y el gozo. Eso es lo que destaca, pero omite la paz y la unidad. Gloria al Señor. Y hermanos, esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado que no nos suceda. Muy bien, vamos a ver algunas sugerencias para evitar el emocionalismo, así como estuvimos viendo sugerencias para evitar el formalismo. Cuando la tendencia en una congregación es al emocionalismo, porque vaya si no las hay, ¿verdad?
entonces se deben de tomar algunas medidas, definitivamente. Cuando se está rayando ya en el relajo, en el desorden, hay que tomar medidas. El pastor debe enseñarle a la congregación sobre la paz de Dios, tiene que enseñarle a la congregación sobre la importancia también de la unidad, que son estos elementos que le hacen falta, ¿verdad? Y esto lo que va a hacer es que va a traer equilibrio a la congregación. También es apropiado enseñar sobre el orden, ¿verdad? Es apropiado hablar sobre la adoración reverente. Estos son temas apropiados como para poder contrarrestar una iglesia que se está yendo mucho al lado del emocionalismo. El pastor puede hablar con los músicos y decirles que toquen cantos, por ejemplo, suaves de adoración antes de la reunión, antes del culto. Esto va a propiciar un ambiente de paz, va a propiciar un ambiente suave, de unidad también en los corazones de ellos incluso. También pueden los involucrados en la alabanza reunirse antes del culto a orar. Esto permitirá que empiecen el culto con un espíritu mucho más apacible. Sucede con frecuencia, y esto es una lucha de todos los pastores, ¿verdad? Sucede con frecuencia que cuando los músicos y alabadores llegan apresuradamente a tocar o cantar en el momento que está empezando precisamente la reunión, ¿verdad? Imagínense cómo llegan todos agitados. No se propicia un ambiente de paz. Lo que hay es ansiedad allí, lo que hay es inquietud, ¿entiende? Y entonces eso prácticamente es lo que van a ministrar, porque no se reunieron antes a adorar, no se reunieron antes a orar, ¿entiende? Y a entregar el culto y lo que van a hacer en manos del Señor, sino simplemente llegan corriendo y se suben y empiezan a tocar, y entonces eso es lo que van a ministrar. También se debe seleccionar a los músicos y directores que tengan tendencias más moderadas en cuanto a sus gustos musicales y carácter, para que toquen música más apacible, pues, porque usted sabe, cada uno tiene su temperamento diferente, y a algunos les gustan más este tipo de música y a otros tal vez los más suaves, a otros los más fuertes, o qué sé yo, más rápidos. Entonces se debe buscar dentro de los directores aquellos que tienen una tendencia más moderada en cuanto a sus gustos musicales. Esto va a ayudar. Deben también entender que hay instrumentos, fíjense en lo que voy a decir, hay instrumentos que se prestan más a ritmos y sonidos que estimulan las emociones, ¿entienden? Hay instrumentos que de alguna manera se prestan más a los ritmos y a los sonidos que estimulan las emociones. Se debe escoger instrumentos o sonidos, digamos en los teclados, ¿entiende? Que sean más apropiados, digamos, para música tranquila, música más suave. De tal manera que se pueda equilibrar esa tendencia quizá exagerada de entusiasmo, ¿verdad? Y emotividad que a veces se tiene en los cultos. Estamos tratando de ver de qué manera contrarrestamos esa tendencia de algunas iglesias de irse mucho al extremo en cuanto al emocionalismo. Yo siempre procuro y les digo todo el tiempo a los músicos, sobre todo ahora en los teclados con tantos ruidos y tantas formas raras ahí que hay, ¿verdad? Que usen sonidos puros, no distorsionados, porque eso lo pone nervioso a uno, ¿verdad? Son sonidos puros, pero ahora hay toda clase de sonidos así meros extraterrestres, ¿verdad? Entonces deben de encontrar en el teclado, si van a sacar un sonido como de flauta, que
como es, realmente como es, sonidos puros. Recordemos que no se trata de amenizar, ¿verdad? No se trata de volver eufórica a la gente, al ambiente, sino de traer la presencia de Dios, atraer la presencia de Dios. Nos debemos de cuidar mucho también, hermanos, de los volúmenes, del volumen de los parlantes, de las bocinas, de los instrumentos. Debemos cuidarnos mucho de eso. Los encargados del sonido deben tener cuidado de no ponerle demasiado volumen a los instrumentos, los micrófonos. El volumen debe ser el estrictamente necesario. El estrictamente necesario. El volumen no tiene nada que ver con la unción. No tiene nada que ver con la unción, como algunos confunden. Todo lo contrario, la música con mucho volumen, estimula y emociona la carne. Y esto es lo que estamos tratando de evitar cuando la tendencia es a eso. Debemos entender que hay una libertad en el espíritu, porque de eso estamos viendo, pero existe también una falsa libertad en la carne, y esa es la que debemos tratar de evitar. Los líderes de alabanza deben evitar estar también hablando y hasta predicando mientras dirigen los cantos, ¿entienden? Porque no es lo que les corresponde. No es lo que les corresponde. Deben hablar estrictamente lo necesario para las instrucciones precisas, pero no ponerse a predicar. Eso estorba entrar a su presencia. Eso es como también estar encendiendo y apagando la luz, ¿verdad? Están cantando un canto, paran y se ponen a hablar. Y todos... Y después otro canto y todos entrando a la presencia y, ¡pum!, y se ponen a hablar otra vez. Entonces tenemos un problema, está apagando y prendiendo la luz todo el tiempo. Y entonces no logramos entrar nunca, continuar en el fluir de Dios, no lo logramos. La alabanza de preferencia debe ser sin interrupciones de canto en canto. Más adelante vamos a estar ampliando todo esto. Estos solo son algunos tips. Los músicos y alabadores deben evitar también atraer la atención hacia ellos. Deben evitar eso. Muchas veces los músicos hacen ejecuciones complicadas y vistosas que lo que hacen es distraer a la iglesia, a la congregación, porque están haciendo un solo de algún instrumento muy vistoso, ¿entiende? Y entonces lo que hace es que distrae a la congregación y todos están viendo lo que esa persona está haciendo en su instrumento, ya sea batería, guitarra, piano, lo que sea, ¿entiende? O bajo, lo que sea, no importa, está haciendo un solo ahí y está haciéndose pedazos y entonces todos están viendo lo hábil que él es, pero eso está distrayéndonos de lo que realmente queremos, porque lo que queremos es adorar a Dios, no estar viendo un show enfrente, ¿verdad? ¿Estamos comprendiendo? Gloria al Señor. Ustedes no dicen amén, pero así es. Pero así es. Gloria al Señor. Así que estamos en una iglesia, pues no estamos haciendo una presentación X por allá, ¿entiendes? Estamos en una iglesia y entonces lo que queremos es hacer un culto a Dios, una adoración a Dios, una alabanza para Dios, no otra cosa. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuidado con eso, porque si se hace eso, la gente empieza a verlos a ellos y no al único que se merece toda la gloria y toda la adoración, nuestro Dios. Esto es lo que los músicos del mundo en su egocentrismo hacen. Es lo que los músicos en su emoción hacen, los músicos del mundo. Pero en la iglesia, en un culto a Dios no debe hacerse eso. Entre cristianos no debe ser así. Amén. Ciertamente Dios nos dio emociones, pero el emocionalismo sin el balance apropiado, hermanos,
es muchas veces una manifestación realmente de inmadurez, de infancia espiritual, de carnalidad. Así que lo aconsejable es que los pastores lleven a los músicos, cantantes y a toda la congregación a la madurez, Entre menos inmaduros y niños espirituales seamos, mejor va a ser. Mayor equilibrio va a haber en nuestra iglesia, en los cultos, en el tema de la música y de la adoración. Hay personas que por su misma inmadurez, emoción o falta de instrucción no saben cómo canalizar la unción, no saben cómo canalizarla. Así que durante el tiempo de alabanza y adoración resultan, y esto se ve mucho sobre todo en las iglesias pentecostales, haciendo movimientos raros y empiezan a agitarse ahí o a hacer toda clase de gritos destemplados, ¿entienden? Al punto que distraen a la reunión, distraen la reunión, distraen el culto. Lo propio en estos casos es que los líderes les aconsejen en privado para orientarlos. Estos son tan espirituales que hacen toda clase de cosas ahí, ¿verdad? Esto también puede ser un síntoma de alguien que esté tratando de atraer la atención, ¿entiende? Porque muchas personas pues están tratando de que todos miren que son muy espirituales y que el espíritu los está agitando o les está haciendo cosas, ¿verdad? Así que cuidado, no nos creamos tan espirituales que resultemos ahí haciendo esas cosas. El consejo amoroso de liderazgo es lo que procede en situaciones como estas. No debemos descartar, por supuesto, de ninguna manera la injerencia demoníaca cuando hay estas situaciones, ¿verdad? Cuando vemos esos cultos tan emocionales. Muchas veces el enemigo entra en los servicios perturbando la reunión y busca a las personas más idóneas para eso. La hermanita fulana ya el hermanito fulano, que son los de siempre, ¿verdad? El diablo los oprime para que resulten perturbando la reunión. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, gloria al Señor. Cuando alguna persona esté, digamos, con ese tipo de problemas y claramente los problemas que está teniendo son demoníacos, se debe entonces actuar con mucha sabiduría. Lo propio no es ponerse a echar fuera a los demonios a medio culto, ¿verdad? No, por Dios, no hay que hacer eso. El diablo es exhibicionista, sí, por excelencia, es exhibicionista y siempre quiere llevarse el show, ¿entiende? Lo mejor es que se saque a esa persona del lugar de la reunión, se le lleve a un lugar aledaño por ahí y se le atienda, ¿verdad? Su necesidad. Muchas veces los demonios echan a perder las reuniones con sus interrupciones porque los líderes no saben cómo actuar en esos momentos, ¿entiendes? Entonces, bueno, tiene un demonio, echámoslo fuera pues, y entonces se acabó el culto. Lo que se volvió es una liberación, ¿entiende? Y eso es lo que el diablo quiere, que no le ofrezcamos culto a Dios, ¿entiende? ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Muchas veces también, hermanos, y esto es algo que lo sabemos por experiencia, los demonios también pueden hacer que incluso cosas como el sonido empiecen a fallar, la luz o cualquier otra interrupción. El diablo siempre se mete para estropear el asunto. Así que debemos discernir si se trata de una interferencia espiritual maligna, y si es así, pues es adecuado entonces hacer una oración y reprender, ¿verdad? Y continuar con el culto sin darle mayor importancia al enemigo, porque el enemigo quiere que solo de él estemos hablando o solo estemos reprendiéndolo todo el culto, y no es así. Queremos reunirnos para glorificar al Señor y no para hablar del diablo.
Amén. Por supuesto, tenemos que hablar eventualmente, pero tampoco démosle la gloria a Él. Ni le pongamos más atención de la que hay que ponerle. En resumen, para adorar en espíritu es necesario contar con todos los elementos que una genuina adoración en espíritu requiere. ¿Cuáles son? Libertad, gozo, paz y unidad. ¿Para qué? Para dar en el blanco. Para dar en el blanco, que es alcanzar la presencia de Dios. Al no tener todos estos ingredientes, tendremos una adoración desequilibrada y habrá el peligro de que nos inclinemos o al formalismo o al emocionalismo. Gloria al Señor. Muy bien, pero Juan capítulo 4 y versículo 23 sigue diciendo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué más? En verdad. En verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Muy bien. ¿Qué significa eso de que los verdaderos adoradores deben adorar en verdad? Esto significa que debe haber verdad, fíjese bien, tanto en el adorador como en la adoración. Repito, ¿qué significa eso de que los verdaderos adoradores deben adorar en verdad, como dice Juan 4:23? Lo que significa es que debe haber verdad, tanto en el adorador como en la adoración. Ahí dice verdaderos adoradores y dice también que deben adorar en verdad. Adorar en verdad. Veamos primero algo sobre ser verdaderos adoradores. En primer lugar, para ser un verdadero adorador, hermanos, es imprescindible ser salvos. Ser salvos. Esto es haber nacido de nuevo, pues. Haber nacido de nuevo. La razón por la que Jesús le habló a la mujer samaritana de la importancia de ser verdaderos adoradores, hermanos, era porque los samaritanos, ¿se recuerdan el diálogo que tuvo? En su ignorancia estaban adorando a Dios sin ser salvos. Estaban adorando a Dios sin ser salvos, los samaritanos. En Juan 4:22, Cristo dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Lo que no sabéis. Qué tremendo. Al igual que los samaritanos, hoy muchos pueblos y religiones, hermanos, están adorando al verdadero Dios. Ciertamente, al verdadero Dios, pero sin ser salvos. Sin ser salvos. Entonces no son verdaderos adoradores. O simplemente están adorando a otros dioses, así que no pueden ser catalogados también como verdaderos adoradores. ¿Entiende? Entonces, para ser un verdadero adorador, hermanos, lo primero que hay que hacer es recibir a aquel quien es la verdad. Cristo dijo a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que ser salvos. Para ser un verdadero adorador, tenemos que recibir a aquel que es la verdad. Amén. Cristo es la verdad. La verdad es una persona que se llama Jesucristo. Gloria al Señor. En segundo lugar, para ser un verdadero adorador, se debe estar caminando en la verdad. No solo haber recibido aquel que es la verdad, o sea, ser salvo, sino también se debe estar caminando en la verdad, como tercera de Juan dice en los versos 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, dice Juan, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este,
el oír que mis hijos, que dice, andan en la verdad. Andan en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? ¿Qué es andar en la verdad? Andar en la verdad es caminar, hermanos, en obediencia. Es caminar en obediencia a Dios. Andar en la verdad es hacer su voluntad. Eso es andar o caminar en la verdad. Ahora, David también expresó una verdad fundamental, hermanos, para mí muy, pero muy valiosa, acerca de la adoración, ahí en el capítulo 40 de los Salmos y versículos 6 al 8. David dijo, sacrificio y ofrenda no te agrada. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Bueno, ya sabemos que él cambió todo el sistema de los sacrificios. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Mire lo que dice. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y mire lo que dice. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Acabamos de ver que andar en la verdad es caminar en obediencia, es hacer su voluntad. ¿Entiendes? Es hacer su voluntad. Caminar en la verdad es hacer su voluntad. Pero, hermanos, debemos, como David, hermanos, no solo caminar en obediencia, haciendo su voluntad. Debemos, como David, también deleitarnos en hacer su voluntad. Deleitarnos en hacer su voluntad. Yo he visto como mucha gente en la iglesia hace a pie juntillas la voluntad de Dios y son súper obedientes, ¿entiende? Pero no se deleitan en hacer su voluntad, ¿entiende? No lo hacen con gusto, no lo hacen con placer, no lo hacen con satisfacción, no lo hacen con el propósito de agradar a Dios. Lo hacen porque Dios dice que hay que hacerlo, porque Dios dice que hay que hacerlo, ¿entiende? Y los que tenemos padres sabemos lo que eso es. Los que somos padres sabemos lo que eso es, ¿entiende? Hijo, haz esto, o hija, haz esto. Y cuando lo hace de mala gana, como cae de mal, ¿verdad? O sea, sí obedeció, sí lo hizo, pero no lo hizo como debía hacerlo. ¿Entiende? Entonces, hermanos, caminar en la verdad va mucho más allá, ¿entiende? De solo obedecer y hacer su voluntad. Gloria al Señor. Amén. No solo porque Él lo manda, sino porque realmente sabemos que eso es lo correcto y eso le agrada, y a nosotros eso también nos agrada, complacerlo a Él. Amén. Sin obediencia, sin hacer su voluntad por convicción, hermanos, cualquier alabanza o adoración que podamos ofrecerle a Él, hermanos, será solamente como un ruido, solamente como un ruido. Y yo quiero que mi alabanza y que mi adoración sea oída, ¿entiende? Sea oída. Pero tenemos que hacer su voluntad por convicción, para que no sea nuestra alabanza como un ruido, como Amós capítulo 5 y versículo 21 en adelante dice. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el pueblo de Dios andaba fuera de la voluntad de Dios y en desobediencia. Así que Él tiene que decirles: aborrezco, rechazo vuestras festividades y no me huelen bien vuestras asambleas festivas. Aunque me ofrezcáis vuestros holocaustos y ofrendas vegetales, no los aceptaré, ni miraré vuestros sacrificios de paz de animales engordados. Quita de mí el bullicio de tus canciones.
pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Qué tremendo, hermanos. Eso veo que lamentablemente gran parte de la iglesia está fallando en eso. Está haciendo la cosa, pero Dios no lo ve como una adoración agradable, sino como puro ruido nada más. Si queremos que nuestras alabanzas y adoraciones no sean rechazadas por el Señor, caminemos, hermanos, en obediencia, deleitándonos en hacer su voluntad en cada acto de nuestra vida, en cada acto de nuestra vida. Esa es la mejor adoración que podemos darle a nuestro Dios. Muy bien, la segunda cosa que nos corresponde ver ahora, porque ya vimos la primera, pero vamos a ver ahora la adoración en verdad. Gloria al Señor. La adoración en verdad. Ya vimos algo sobre ser verdaderos adoradores, pero ahora vamos a ver la adoración en verdad o adoración verdadera. Veamos una vez más Juan capítulo 4 y versículo 23. Ya vimos aquello que nos hace verdaderos adoradores. Veamos ahora qué es adorar en verdad. Muy bien, creo que todos sabemos lo que Juan capítulo 17 y versículo 17 dice. Ahí se nos dice, santifícalos en tu verdad. Cristo está orando, diciendo estas palabras, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Ya estamos entendiendo un poco más acerca de lo que es adoración en verdad. Aquí dice, tu palabra es verdad. Lo que significa esto es que nuestra adoración debe estar de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios, que es verdad. ¿Entiende? Para adorar en verdad tenemos que hacerlo de acuerdo a su palabra, porque su palabra es verdad, según Juan 17 y versículo 17. Y sobre este punto de adorar en verdad, hermanos, este punto de adorar en verdad o adoración verdadera, vamos a estar considerando tres claves indispensables que nos muestran, hermanos, la palabra de Dios, que nos muestra la palabra de Dios. Tres claves determinantes en su palabra. La clave número 1, vamos a estar viendo 9 formas de alabanza y adoración que claramente vemos en su palabra. La clave número 2, vamos a estar estudiando sobre la importancia de tener entendimiento de la alabanza y la adoración. Y la clave número 3, vamos a estar viendo la música y los números en la Biblia. La relación que hay entre la música y los números de la Biblia. Esto nos va a ayudar a entender más acerca del punto de adorar en verdad. Adorar en verdad. Muy bien, vamos a empezar viendo 9 formas de alabanza y adoración. Vamos a estar viendo entonces la clave número 1 en primera instancia de cómo adorar en verdad. 9 formas de alabanza y adoración. Y aquí hay un cuadro de esto, donde tenemos 9 formas de alabanza y adoración, con la voz, con las manos y con el cuerpo. Con la voz, con acción de gracias, cantando y aclamando con júbilo. Con las manos, tocando música, alzando las manos y aplaudiendo. Y con el cuerpo, danzando o saltando, inclinándonos y arrodillándonos o estar de pie, estar puestos de pie. Estas son 9 formas de alabanza y adoración. Podemos ver
entonces acá esas 9 maneras de alabarlo y adorarlo en verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, empecemos y veamos cómo podemos adorar en verdad al Señor a través de nuestra voz. A través de nuestra voz. En primera instancia vamos a ver que podemos hacerlo con acciones de gracia. Con acciones de gracia. Y esto es diferente a cantar. Es diferente a cantar, aunque pueden haber cantos donde estemos dando gracias, por supuesto. Pero aquí nos está refiriendo a esto. Diferente a cantar. Es expresar nuestra gratitud a Dios con palabras por lo que Él es y por lo que Él hace. Por lo que Él es y por lo que Él hace. El Salmo 100 y versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. También el Salmo 69 y verso 30 dice: con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Estamos viendo escrituras donde se ve específicamente el tema de dar gracias. Y en Primero de Crónicas, capítulo 16 y versículo 4 dice: y designó a algunos levitas como ministros delante del arca del Señor para que celebraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora vamos a estar descubriendo, hermanos, que cada una de estas expresiones de alabanza y de adoración a Dios, de alguna manera, hermanos, traen también para nosotros un beneficio. Traen un beneficio y la vamos a estar viendo en la medida que avancemos. ¿Sabe? Cuando somos agradecidos, porque ese es el primer punto que estamos viendo, Él nos premia y nos bendice, porque Dios no es deudor de nadie, ¿entiende? Y Él nos premia y nos bendice. Todos conocemos la historia de aquellos 10 leprosos que el Señor sanó y les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote, y en lo que ellos iban, ellos fueron limpios de su lepra. Pero hubo uno, un samaritano, el único, que regresó a darle gracias al Señor. Mire lo que dice el verso 15 del capítulo 17 de Lucas. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz. Y mire, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole, ¿qué dice? Dándole gracias, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: mire ahora el premio. Habían sido sanados, pero no eran salvos los otros. Pero mire este que regresó a dar gracias. Levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Tu fe te ha salvado. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, veamos la segunda con la voz, que es con cánticos. Con cánticos. Ya vimos con acciones de gracias y ahora con cánticos. A diferencia de las acciones de gracias, que no necesariamente tienen que involucrar música, los cánticos sí requieren nuestros talentos musicales y hay que formar con nuestra voz sonidos modulados, pues, hay que cantar, pues. Muy bien, mire lo que dice el Salmo 47 y versículo 6. Solo en un versículo, mire: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Solo en un versículo, 4 veces la orden de que cantemos, que cantemos. Así que hay que cantar. Cuando venimos a los cultos tenemos que cantar.
Y Colosenses capítulo 3 y versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria al Señor. Cantando, una y otra vez se repite acá. Cuando Dios nos dice que cantemos, Él también quiere traer, por supuesto, al igual como vimos en el caso anterior, la acción de gracias. Cuando Dios nos dice que cantemos, Él también quiere traer un beneficio sobre nosotros al hacerlo. Hay mucho poder en realidad, hermanos, de Dios que se desata cuando estamos cantando y alabando a Dios en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Mire lo que dice el Salmo 149, versículo 5 en adelante. Regocíjese los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Ahí se está hablando de cantar, ¿verdad? Pero dice, exalten a Dios con sus gargantas. Se está hablando de cantar. Pero mire lo que sucede entonces. Mientras se canta, espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Miren todo lo que está sucediendo mientras nosotros estamos cantando. Se desata un poder y una guerra espiritual se realiza que tal vez nosotros ni cuenta nos damos. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versos 21 y 22, se nos narra cómo Dios, hermanos, en los días de Josafat, confundió a los enemigos de Israel para que entre ellos mismos se mataran mientras los israelitas cantaban, mientras los israelitas alababan al Señor. Dice ahí, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron, mire lo que dice aquí, a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Cuando nosotros estamos adorando y cantando al Señor acá, entonces los enemigos están matando entre ellos. Los demonios ahí están todos confundidos. Hay un caso muy elocuente en la Escritura donde vemos el poder también de la alabanza y cómo se desata el poder de Dios en la alabanza mientras se canta. Lo tenemos en la historia de Pablo y Silas ahí en la cárcel. ¿Entienden? Ellos fueron encarcelados por liberar a una muchacha con un espíritu de adivinación. Pero leamos lo que sucedió ahí en la cárcel. 16 de los Hechos y versículo 25 en adelante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Gloria al Señor. Cantaban a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria sea al nombre del Señor. Algo que es interesante acá y que debemos de considerarlo es que Pablo y Silas no le estaban cantando a los presos, le estaban cantando a Dios. Pero mientras ellos cantaban a Dios, los presos los oían y fueron libres de su prisión de alguna manera, porque los grilletes se les rompieron, las puertas de la cárcel se abrieron, en fin, todo esto. Pero hermanos, eso es el poder de la alabanza, el poder del canto. Gloria sea al Señor. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Con aclamación de júbilo. La siguiente expresión con la voz. Ya vimos con acciones de gracias,
ya vimos con cánticos y ahora nos corresponde ver con aclamaciones de júbilo. La aclamación, hermanos, es elevar la voz con fuerza. Eso es lo que es aclamación. Es dar voces o gritar, pues, de alegría. Es una manera, hermanos, diferente, pero bíblica, hermanos, de exaltar al Señor. ¿Entiende? Es una manera también bíblica. Muy bien, veamos ejemplos de aclamación de júbilo. 47 de los Salmos y versículo 5 dice: Dios ha ascendido entre aclamaciones. Dios ha ascendido entre aclamaciones. El Señor al son de trompeta, dice la Biblia de las Américas. Y el 27 de los Salmos y verso 6 dice: entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con júbilo, con voces de júbilo, o gritos de júbilo. Cantaré alabanzas al Señor. Gloria al Señor. Es interesante, hermanos, el significado de una de las palabras hebreas que se traduce como aclamación o voces o gritos. La palabra hebrea es teruá, así como se oye, teruá, y significa gritar con júbilo en victoria sobre el enemigo. Gritar con júbilo en victoria sobre el enemigo, esa palabra teruá. También esa misma palabra es usada cuando se nos habla del clamor de una batalla, cuando se habla del clamor de una batalla. La escritura que acabamos de mencionar en el Salmo 47 y versículo 5, donde se nos dice que Dios ha ascendido entre aclamaciones, hermanos, lo que sugiere es que Dios se levanta, hermanos, se levanta en respuesta a nuestro grito o aclamación de júbilo. Gloria al Señor. El poder de Dios también, hermanos, se desata cuando gritamos aclamaciones de victoria en fe delante de nuestros enemigos. Hay beneficios también para nosotros cuando gritamos delante de su presencia con gritos de guerra. Se desatan también bendiciones y mucho poder de parte de Dios. Hermanos, realmente los más beneficiados en poner en práctica cada una de estas expresiones de alabanza somos nosotros mismos. Porque se desata el poder de Dios en cada una de ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que se están perdiendo aquellos que no creen en esto. En 2 de Crónicas, capítulo 13 y versículo 15, leemos. Mire, entonces los de Judá gritaron con fuerza, dice. Gritaron con fuerza. Y así que ellos alzaron el grito. ¿Qué pasó? Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Un grito pegaron y Dios intervino y desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Qué tremendo. Los de Judá tenían pleito con sus hermanos de Israel. Otro ejemplo muy conocido, cómo Dios obra mientras aclamamos, es lo que sucedió en la conquista de Jericó. Y eso se lo saben ustedes desde que eran niños cuando estaban recibiendo su clase en escuela dominical, ¿verdad? Todos los niños saben eso y todos los hermanos también. 6 de Josué y versos 20 y 21 dice lo siguiente. Entonces el pueblo gritó, dice. Y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, dice.
Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas y los asnos. ¿Hay poder o no hay poder cuando gritamos con júbilo, como un grito de guerra, como estamos viendo en su palabra? Hay poder, hermanos. Se desata un poder de Dios en esto. Cuando estamos cantando himnos de guerra espiritual o estamos haciendo guerra espiritual en oración, hermanos, es bueno incluir gritos de victoria. Es bueno de vez en cuando hacerlo, pues el Señor se levanta para derrotar al enemigo cuando damos, hermanos, aclamaciones de victoria por fe. Aleluya. Amén. Muchas veces esas expresiones de alabanza también traen una unción fresca a la congregación, ¿entiende? Y liberan gozo cuando la alabanza está un poco aburrida, ¿entiende? Y no hay mucho fluir en el culto está pesado, ¿entiende? Así que un buen aleluya por alguno de esos hermanos fogosos, o un gloria a Dios a todo pulmón, ¿entiende? En el momento apropiado puede servir mucho para desatar libertad y gozo en el culto y traer una unción fresca. Amén. Por supuesto, debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque eso tiene que ser guiado por el Señor. Porque podemos volver eso, hermanos, en un dogma y pasar todo el tiempo gritando, ¿verdad? Y entonces tampoco, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora con las manos. Dejemos la voz, que ya vimos que era acción de gracias, con cánticos y con gritos de júbilo. Pero ahora vamos a ver las expresiones de alabanza que hay a través de nuestras manos. En primera instancia, tocando instrumentos. La palabra de Dios, que es verdad, nos muestra que ejecutando música con un instrumento, también podemos alabar a Dios. También podemos alabar a Dios tocando algún instrumento. Nuestras manos son las que principalmente, hermanos, se usan en la mayoría de instrumentos musicales. La palabra que se usa en el hebreo para tocar un instrumento es puntear las cuerdas. Puntear las cuerdas. Esa es la palabra que se usa en el hebreo para tocar un instrumento. Puntear las cuerdas. Y es importante desarrollar, hermanos, el talento para esto, ¿verdad? En nuestras manos para tocar bien, como dice el Salmo 33 y versículo 3, que creo que ya en algún momento lo estuvimos viendo. Ahí dice, hacedlo bien, hacedlo bien. Así que a estudiar música y a estudiar cómo tocar, ejecutar los instrumentos se ha dicho, ¿verdad? Porque queremos hacerlo bien, tañendo con júbilo. Queremos hacerlo bien para Dios. La versión libro del pueblo de Dios no dice hacedlo bien, sino dicen toquen con arte, dice. Toquen con arte. Y la nueva versión internacional dicen toquen con destreza. Toquen con destreza. Muy bien. ¿Qué dice el Salmo 150? Todos conocemos ese salmo, ¿verdad? Alabadle con sonido de trompetas, alabadle con arpa y lira, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, alabadle con símbolos sonoros, alabadle con símbolos resonantes. Instrumentos, instrumentos, instrumentos. Es lo que se ve acá. En 1 de Crónicas, capítulo 16, versículo 4 al 6, dice, y designó a algunos levitas como ministros delante del arca del Señor, para que celebraran, dieran gracias y alabaran a Dios, al Señor, Dios de Israel. Dice Asaf, el jefe, y segundo después de él, Zacarías, después Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom
y Jehiel con instrumentos musicales, arpas, liras. Con instrumentos musicales, arpas y liras. También Asaf tocaba címbalos muy resonantes, y los sacerdotes Benaía y Jaasiel tocaban trompetas continuamente delante del arca del pacto de Dios. Instrumentos y más instrumentos. Ahora, al igual que en las otras expresiones de alabanza, cuando se toca un instrumento, hermanos, con la unción de Dios, guiados por Dios, con la música correcta, etcétera, etcétera, también, hermanos, el poder de Dios desciende para nuestro beneficio. El poder de Dios desciende para nuestro beneficio. En Isaías capítulo 30 y versículo 32 vemos cómo al tocar los panderos, hermanos, se puede derrotar al enemigo tocando panderos. Voy a leer esta escritura en la versión de las Américas para nuestra mejor comprensión. Y dice: y cada golpe de la vara de castigo que el Señor descargue sobre ella, hablando de Asiria, será al son de panderos y liras, y en batallas blandiendo armas, Él peleará contra ellos. Gloria al Señor. Así que los panderos y las liras, armas poderosísimas para derrotar al asirio, para derrotar al enemigo. Gloria sea al Señor. Los panderos y las liras son usados como armas en la batalla acá contra este pueblo enemigo asiria. También una escritura elocuente del poder de Dios al tocar instrumentos con unción es cuando David liberaba a Saúl. Cuando David liberaba a Saúl de ese demonio que le estaba atormentando mientras, ¿entiende? Miremos cómo David lo hace. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Leamos ahí. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ¿qué dice ahí? David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Hay poder o no hay poder en la música ungida? Solo el instrumento. Notemos que la música ungida de David echaba fuera el demonio de Saúl. Pero hermanos, aquí no se habla de canto. Aquí no se habla que David estaba cantando, ¿entiende? O sea, no había letra, pues. Solo había música. Solo había música. La música sola puede ser de Dios, como en este caso, ¿entiende? No como dicen aquellos que lo que hace la diferencia es la letra y que la música es neutra. No, eso no es verdad. Aquí se está hablando que la música sola tiene mucho poder. Gloria al Señor. Aleluya. Otro comentario. Debido a que la música ungida, hermanos, tiene tanto poder, el enemigo se opone sistemáticamente a ella y a quienes la ejecutan. ¿Entiende? Como tiene tanto poder el enemigo, se opone tremendamente. Y el ejemplo más claro lo tenemos siempre en esta historia de David con Saúl. Fue mientras que David estaba tocando con su arpa la música ungida de Dios, cuando el enemigo, usando a Saúl, quiso matarlo más de una vez. O sea, cuando David estaba tocando el instrumento, entonces el demonio no le gustaba y quería matar a David. Miremos eso en el capítulo 18 de 1 de Samuel y verso 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano.
Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Notemos, hermanos, cómo cuando David tenía el instrumento allí, entonces Saúl quería, no, el demonio que tenía poseído a Saúl quería estorbarlo. El diablo no quiere que haya adoración y alabanza pura a Dios, y la estorba. En capítulo 19, verso 9 dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en su mano, mientras David estaba tocando. Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Notemos entonces, hermanos, cómo el enemigo se opone a la música pura, a la música de Dios. Muy bien, estamos viendo cómo alabar al Señor con las manos, tocando instrumentos, pero ahora nos corresponde ver una expresión diferente: alzando las manos, alzando las manos. El Salmo 134, versículo 2, dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Y también dice el Salmo 63 y versículo 4: así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. En tu nombre alzaré mis manos. 63, 4 de los Salmos. Hermanos, levantar las manos también es una actitud de alabanza y de adoración a Dios, a Él. Al levantar las manos estamos teniendo una señal, estamos manifestando una señal de rendición a Dios. Nos rendimos delante de Él al levantar las manos. Es parte de lo que significa levantar las manos. Hay más y yo lo voy a explicar, pero la primera que quiero que veamos es que nos estamos rindiendo delante de Él. Aquí en nuestra congregación, hace muchos años, había un hermano que nunca levantaba las manos, hermano. Así, toda la alabanza, así. Y nunca la levantaba. Pero era el tiempo de la guerrilla, y la guerrilla lo agarró. Y se lo llevaron por allá, al monte, lo pusieron frente a un árbol, y entonces lo iban a ejecutar. En ese momento el hermano levantó las manos. Levantó las manos, entregó su vida a Cristo. Así que finalmente adoró a Dios con las manos levantadas. Gracias a Dios no lo mataron y nos contó el cuento. Nos contó la historia. Pero qué tremendo, ¿verdad? Que no nos sucede así a nosotros, ¿verdad? También al levantar las manos le estamos diciendo a Él que nos registre, que nos examine, que nos examine. Ahora creo que no se ve mucho esto, pero en esos tiempos cabal pasados, el ejército a cada rato lo detenía a uno para revisarlo en la carretera. Para revisar a las personas, nos revisaban a ver si no llevábamos armas, si no llevábamos drogas, en fin. Y sucede también en los aeropuertos, ¿verdad? Cuando usted pasa ahí, tiene que levantar las manos porque lo van a registrar y todo eso. Así que, de alguna manera, subir nuestras manos, hermanos, al subir nosotros nuestras manos en el culto, le estamos permitiendo también al Señor que Él nos examine, que Él nos examine, que Él nos registre, que Él nos escudriñe para ver si no llevamos o tenemos algo malo en nuestras vidas que no le agrada a Él, ¿entiende? Así que
a levantar las manos, de alguna manera nos estamos exponiendo para que Él nos examine y discierna si hay algo malo en nosotros. Le estamos de alguna manera diciendo entonces al Señor eso. Mire lo que dice el Salmo 139 y verso 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Gloria al Señor. Expongámonos siempre al Señor para que Él nos examine, mis hermanos. Otra razón por la que se levantan las manos es cuando alguien quiere hacer una declaración importante, hermanos. Una declaración importante o hacer un juramento. Un juramento. En Daniel capítulo 12 y versículo 7 vemos a un ángel jurando con sus manos en alto. Un ángel jurando con sus manos en alto. Dice ahí, Daniel 12, 7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, subió las manos, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, etcétera, etcétera. Pero notemos, alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró, y juró. Así que cuando alguien quiere hacer una declaración importante o hacer un juramento, levanta las manos. También en Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6, vemos a un ángel levantando su mano también al jurar. Dice ahí, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, ¿y qué dice? Y juró, por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar, etcétera, etcétera. Así que, importante esto, Pablo también dice a Timoteo, en 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, dice Pablo, que dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Levantar las manos es una expresión de alabanza a nuestro Dios. Gloria al Señor. Y es hacerlo en verdad, conforme a la verdad de su palabra, porque eso está escrito en su palabra, y su palabra es verdad. Al hacerlo, lo que estamos haciendo es, entonces, al levantar las manos, lo que estamos haciendo es rindiéndonos a Él, como vimos. Estamos permitiéndole que nos revise y que nos examine también para ver si hay algo malo en nosotros. Estamos jurando lealtad al levantar las manos. Amén. También, hermanos, al levantar nuestras manos, como en las otras expresiones de alabanza, hermanos, su poder desciende y se manifiesta. Y alcanzamos un gran beneficio cuando nosotros obedecemos su palabra y no solo la sabemos teóricamente. Todos conocemos la historia de Éxodo capítulo 17. Una historia muy interesante. Israel estaba peleando contra los amalecitas. Josué, el siervo de Moisés, estaba dirigiendo a los israelitas en la batalla, mientras Moisés, Hur y Aarón estaban allí en la cumbre del collado. Y hermanos, algo extraordinario sucedió que vamos a leer a continuación. Éxodo 17, versos 9 al 13. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba, fíjese bien lo que dice acá, Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Qué tremendo. Y las manos de Moisés se cansaban
por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, se sentó Moisés. Y entonces Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Dónde se estaba librando la batalla? ¿Abajo o arriba? Arriba. Él levantaba las manos, y cuando levantaba las manos ganaba Israel. Cuando las bajaba ganaba Amalec. Hermanos, hablar de Amalec es hablar de la vieja naturaleza, es hablar de la carne. Y hermanos, Dios trata con Amalec, con la vieja naturaleza en nuestras vidas, cuando tenemos una actitud de adoración delante del Señor, levantando nuestras manos. Al levantar nosotros nuestras manos, de alguna manera, Amalec en nuestra vida está siendo derrotado. Está siendo derrotado. Levantar nuestras manos también es simbólico de estar, hermanos, crucificado con Cristo. Crucificado con Cristo. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria sea el nombre del Señor. Solo manteniendo, hermanos, una vida crucificada, entonces Amalec, la vieja naturaleza en nosotros, es derrotada. Es derrotada. Gloria al Señor. Muy bien, otra expresión. Veamos otra expresión de alabanza usando nuestras manos. Ya vimos tocando instrumentos, alzando las manos, y ahora nos corresponde ver aplaudiendo. El aplauso, hermanos, es también una expresión bíblica de alabanza y adoración a nuestro Dios. De la misma manera que aplaudimos a alguien por lo que es o por lo que hace, ¿entiende? De la misma manera que hacemos eso, o por lo que ha dicho, así también debemos hacerlo al que realmente se lo merece. Al que realmente se lo merece. ¿Quién es el que se lo merece? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahí en 2 de Reyes, capítulo 11 y versículo 12, leemos cómo el pueblo aplaudió a su nuevo rey, a este niño Joás. Hay toda una historia muy interesante. Atalía había acabado con toda la estirpe real, pero este niño había sido escondido por allí. Muy bien, ahora mire lo que dice 2 de Reyes 11:12. Luego Joiada, el sacerdote, sacó al hijo de Israel, Joás, le puso la corona y le dio el testimonio y le proclamaron rey, lo ungieron y le aplaudieron diciendo: viva el rey, viva el rey. Gloria al Señor. Hermanos, esto sucedió con Joás. ¿Cuánto más nosotros debemos aplaudirle a nuestro Señor? A nuestro Señor. Otra forma de aplaudir que usamos es usando nuestras manos como instrumentos, acompañando, llevando el ritmo, ¿verdad? Eso es lo que hacemos cuando estamos cantando. Los instrumentos están tocando y nosotros estamos llevando el ritmo, palmeando. El capítulo 47 de los Salmos y versículo 1 dice: pueblos todos, aplaudid, aclamad a Dios con voz de júbilo, aplaudid. Y el 98 de los Salmos y verso 4 dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, aplaudid y cantad salmos. Notemos, aplaudid. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a la siguiente expresión de alabanza. Ahora ya vimos con la voz,
con las manos y ahora vamos a ver con el cuerpo completo, con el cuerpo. Muy bien, con el cuerpo la primera expresión que tenemos es danzando y saltando. Danzando y saltando. ¿Sabe? Muchos se resisten a danzar en la iglesia porque creen que es algo mundano. Lo confunden con el baile del mundo. Sin embargo, el origen de la danza, hermanos, es de Dios. Es de Dios. El origen de la danza es un origen bíblico, escritural. El hecho que el enemigo, como en todo, lo haya distorsionado y convertido en algo vulgar, hermanos, en algo vulgar, porque eso es lo que ha sucedido con el baile, con la danza, lo ha convertido en algo sensual, inmoral, no significa que no debamos nosotros danzar correctamente como Dios manda, y eso vamos a estarlo viendo muy claro ahora. El Salmo 149 y verso 3 dice: alaben su nombre con danza. Alaben su nombre con danza. En segundo de Samuel, capítulo 6 y versículo 14 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Él danzaba, estaba saltando, danzando delante de Jehová, y Mical, la hija de Saúl, le menospreció en su corazón. Ahora, especialmente, hermanos, esta forma de alabanza que nos muestra su palabra expresa y manifiesta mucho gozo, mucho gozo. Saltar y danzar es una evidencia de un corazón, hermanos, que está rebosando de alegría. Es similar a la alegría de un niño, ¿verdad? Cuando ve a su papá regresar del trabajo, ¿verdad? Cuando son niños, saltan ahí, vino mi papi, se ponen bien contentos. Ya cuando crecen ya no tanto, pero el punto, ahí viene y se encuevan todos. Pero eso es a lo que se está refiriendo acá, mucho gozo, mucha alegría. Hay muchas verdades que se pueden extraer de esta historia de cuando David conducía el arca ahí, hermanos, con júbilo. Pero algo relevante sobre este evento es que Mical, como acabamos de leer, la hija de Saúl, no quiso participar de esto y menospreció a David. Algo interesante en este relato es que se menciona, fíjense en lo que voy a decir, Mical, hija de Saúl. Y ciertamente ella era hija de Saúl, porque era hija de Saúl, pero también era esposa de David. No se dice esposa de David, sino se dice hija de Saúl. Aquí podemos sacar alguna enseñanza, por supuesto. Saúl, este rey rebelde y desobediente, hermanos, es una figura de la vieja naturaleza. Mientras que David nos habla de la nueva criatura. Todos los cristianos, como Mical, hermanos, tenemos esas dos naturalezas. Nacimos con una naturaleza rebelde y desobediente de nuestro padre Adán. En este caso, Saúl. Pero al aceptar a Cristo también recibimos la nueva naturaleza, la de nuestro postrer Adán, nuestro David celestial, Cristo el Señor. Ahora, se dice en este pasaje que leímos, Mical, hija de Saúl. No se dice Mical, esposa de David. Esto nos da la idea entonces que ella, o sea Mical, no permitió que su corazón estuviera en unidad con su esposo David. Por el contrario, continuó ella aferrada a Saúl.
su corazón continuó aferrado a Saúl su padre. Todos los creyentes nacidos de nuevo, hermanos, tenemos ese mismo conflicto de las dos naturalezas en nosotros. Pero saben, que sea la nueva criatura, como hemos estado insistiendo una y otra vez, que sea la nueva criatura, hermanos, en nosotros, la que decida qué hacer y no la vieja naturaleza, ¿entiende? Porque Mical se dejó llevar por su herencia de su padre, digamos, quien no quería a David. La vieja naturaleza en nosotros ve ridículo, hermanos, el danzar. Ve ridículo el danzar. Como Mical se burla, menosprecia a aquellos adoradores que sí se están ajustando a la verdad de su palabra. Pero la nueva naturaleza sí se goza, hermanos. Pues no lo está haciendo delante de los hombres, sino que lo está haciendo delante de Jehová, como leímos. Alto, mire, oiga. Alto, mire, oiga. Al final de la historia, hermanos, tenemos algo que lamentar. La verdad, la cosa no termina bien para Mical. Mire lo que dice 2 de Samuel, capítulo 6, versos 20 ahora al 23. Ahí se nos narra lo siguiente. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Empezó a burlar de él, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Verso 23, qué triste. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y Mical, hija de Saúl, se vuelve a decir, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué se pone ese detalle ahí? ¿Por qué se pone ese detalle después de esto? Porque se nos está dando un mensaje a nosotros. O participamos, hermanos, o nos quedamos estériles. O participamos o nos quedamos estériles. Si no queremos participar, ok, pero no critiquemos. ¿Entienden? Pero no critiquemos. Ese es el punto, esa es la lección que estamos encontrando aquí. Muchos hermanos están espiritualmente estériles e infructuosos en sus vidas o en sus ministerios porque han rechazado sistemáticamente la danza bíblica. Congregaciones enteras, hermanos, están totalmente estériles y sin fruto. Son verdaderos cementerios espirituales. No hay vida, solamente muerte y desolación, porque han rechazado sistemáticamente esta verdad de su palabra, que también es una expresión de alabanza, que no solo debemos conocerla, sino también obedecerla. Hermanos, los salmos fueron el himnario de la iglesia primitiva. Ya lo vimos anteriormente. Los salmos no solo hay que leerlos, no solo hay que cantarlos, hay que obedecerlos. Hay que obedecerlos. Si los salmos dicen que dancemos, por Dios, hagámoslo. Hagámoslo. Tú has cambiado mi lamento en danza. Has desatado mi cilicio y me ceñiste de alegría. Me has ceñido de alegría. Muy bien, todavía no he terminado con la danza y viene lo mejor.